Van a ser 2 semanas interesantes porque es el gran desafío, tanto de Sergio Massa como de Javier Milei, de ir sumando sector a sector, voto por voto, y cada uno de los sectores de la sociedad que está ahí, indeciso, y que te aporta para llegar al 51% que se necesita para ganar en el balotaje. Un balotaje que, les recuerdo, está muy parejo. Y hay 2 estrategias, veo yo, a la hora de obtener el voto hacia cada uno de los candidatos. Una estrategia es: no votes al otro. No votes al otro. ¿Qué hace Milei? Te dice: no votes a Massa porque es kirchnerismo y esta situación económica. Entonces no lo votes a Massa, ¿verdad? Vótalo, vótame a mí. ¿Y qué dice Massa? No lo votes a Milei porque es el caos. El caos, además, que viene con Mauricio Macri como titiritero, que ya nos ha generado un caos tremendo, sin ninguna de las condiciones geopolíticas y macroeconómicas que ha tenido este gobierno, que le han generado una situación económica compleja. Por decirles una nada más, salieron en estos días los números de empleo. Y si revisan los números, y están bien publicados ahí por el CEPA, es muy notable cómo a partir de la salida de la pandemia hay una recuperación todos los meses del empleo registrado privado, y durante el gobierno de Cambiemos una disminución todos los meses del empleo registrado privado. Entonces, volviendo a lo de pedir el voto, están pidiendo el voto más por no votes al otro que por las propuestas propias. Sobre todo en el caso de Milei, porque Massa tiene propuestas que por ahí en el ruido mediático, en las declaraciones, en qué dice un dirigente, en quién lo apoya, pasan un poco de largo. Pero yo quiero rescatar, y sobre todo de lo que fue ayer la editorial de Luis Majul con Massa sentado enfrente, porque llamarle entrevista a eso que sucedió ayer sería injusto con los que hacemos periodismo y hacemos entrevistas. Lo que sucedió fue un señor que decía lo que él pensaba sobre las cosas que tenía que preguntarle al entrevistado y no lo dejaba hablar. Pero en los ratitos en los que pudo hablar, Massa dijo cosas muy interesantes, y quiero compartir una que no la vi reflejada en las coberturas, en los cortes que se hicieron, y que me parece una de las principales propuestas de Massa en términos positivos de por qué sí votar el proyecto que encarna Massa. No solo por qué no votar a Milei, sino por qué sí votar a un candidato a presidente que te dice que va a recuperar el valor de la moneda, pero no con la fantasía de una dolarización, sino poniendo a producir a la Argentina, generando exportaciones, generando incentivos a las exportaciones por, ahora lo van a escuchar, el diferencial exportador. O sea, diciéndole a las empresas: si ustedes aportan y producen más, yo les voy a cobrar menos impuestos. Y sobre todo apostando a balancear las exportaciones argentinas para que no dependamos tanto de las exportaciones agropecuarias, de las exportaciones de productos primarios, y generemos más dólares con las exportaciones de los productos industrializados. Este fragmento que les voy a mostrar ahora de Sergio Massa es para mí una de las grandes razones por las cuales sí votar a alguien que tiene, por lo menos en su discurso de campaña, un proyecto de un país viable. Mirá. El gobierno va a revaluar monedas sobre la base del aumento de exportaciones. Sí. Y sobre la base del desarrollo de un programa que incluye, entre otras cosas, la eliminación de impuestos internos a todas las empresas exportadoras de Argentina por el incremental de exportaciones. O sea, la pyme argentina, que hoy exporta 13.600 millones de dólares, por todo lo que se exporte por arriba de esos 13.600 millones de dólares, va a pagar de impuestos internos cero. ¿Por qué? Básicamente porque eso nos va a dar fortaleza en el volumen de exportaciones. Y te voy a dar un dato más. Sí, cómo no. La exportación de producto primario representa $550 promedio la tonelada. La exportación de producto elaborado pyme representa $2.680 la tonelada. ¿Por qué estamos tan obsesionados con exportaciones de valor agregado?
Argentina exporta a un valor promedio de 570 dólares la tonelada. ¿No agregado? Importa a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Y ahí hay un desfasaje. Ese desfasaje te lleva a que los ciclos donde se termina o devaluando la moneda o endeudándote de manera mega, son ciclos que se repiten. De la única forma que se resuelve es sobre la base de un agresivo programa exportador que además incluya un cambio en el sistema de trabajo de los embajadores. Ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas. Tiene 3 puntos claves esto que dijo Sergio Massa. Para mí, el fragmento más interesante ayer de Sergio Massa. Primero, hablando del incremental exportador. ¿Qué es eso? Decirle a las empresas y sobre todo a las pymes, pero también al sector agropecuario, bueno, mira, vos estás exportando tanto, 100, ¿sí? Pongamos un número. Si querés, dejémoslo en 100. Si vos mantenés esos 100, pagás los impuestos que pagás hasta ahora. Si exportás más de esos 100, te reduzco los impuestos internos. ¿Qué significa eso? Van a generar más dólares, pero van a pagar menos impuestos acá adentro. Es un incentivo para que produzcan más. Si producen más, generan más laburo, generan más movimiento económico y eso obviamente beneficia al país. El segundo dato que es importante es por qué necesita la Argentina incrementar las exportaciones de industriales y sobre todo, decía, de pymes industriales. Porque la tonelada de pyme, la tonelada de exportación pyme industrial promedia los 2.000 dólares. Y la tonelada de producto primario, los 500. Y la tonelada de lo que importamos promedia los 1.000. Por lo tanto, si solamente exportamos a 500 e importamos a 1.000, estamos todo el tiempo perdiendo dólares. Entonces necesitamos incrementar la exportación que vale más. Y eso es las pymes industriales. Y el tercer dato que daba recién es el dato de los embajadores. Bueno, justo ayer el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, tuvo una reunión con el presidente de la Bolsa de Hong Kong para promocionar justamente que ayuden a empresas argentinas a vender hacia el sudeste asiático los productos argentinos. Eso es lo que tiene que hacer un embajador y por eso es importante los embajadores. Y por eso es importante, y de hecho me parece muy interesante, justo apareció la economista Mariana Mazzucato, que es una economista que les recomiendo que sigan, dando una entrevista. Y yo estaba justo leyendo su libro, que se llama El Estado Emprendedor. Les recomiendo que lo lean. Se llama El Estado Emprendedor, la oposición público-privado y sus mitos. Y una de las cosas que plantea ese libro es terminar con ese mito de que el Estado solo se tiene que meter cuando el mercado falla. Y lo que plantea Mariana Mazzucato en este libro es que el Estado se tiene que meter para hacer esto que está diciendo Massa, para decir, por acá nos vamos a desarrollar, acá voy a invertir, acá voy a poner dinero del Estado, incluso si voy a pérdida, pero para hacer el tramo difícil, como han hecho otros países, y pone el ejemplo de Estados Unidos, hacer el tramo difícil de la investigación y la innovación para que después lleve el sector privado, tome los desarrollos públicos y genere riqueza, pero no solamente con el trabajo del sector privado. Genera una riqueza social compartida que ha generado la inversión pública junto y en asociación con el sector privado. Y dice Mariana Mazzucato, es el Estado el que tiene que direccionar a dónde invertir y por dónde vamos a crecer. Entonces no es un rol pasivo del Estado de simplemente tapar los agujeros que el mercado no llena, sino es un rol del Estado generando mercados. Entonces todo esto que dijo Massa ayer, de incrementar exportador, exportaciones industriales pyme, el rol de los embajadores, ahí tenés una razón de por qué ese proyecto te puede llevar a lo que fue Estados Unidos en su momento o a lo que es China hoy. Estados haciendo una inversión y diciendo, por acá, por estos mercados podemos crecer. En investigación y en desarrollo, I+D. Y hay casos, China y Estados Unidos, las dos superpotencias mundiales hicieron eso. No hicieron menos Estado, no pasaron la motosierra por el Estado, no dijeron el Estado no sirve para nada. Dijeron el Estado puede decidir cómo direccionar nuestros crecimientos y nuestros mercados. Y ahí yo creo
que en lo que hizo Massa ayer, en esa frase que pasa desapercibida en todo este quilombo, es ahí donde hay un proyecto por el cual votar, por Massa y un Estado emprendedor. Un país unido por la radio.